y no podía ver sus rostros porque tenían capuchas. Yo diría que eran una fuerza vital de dimensiones superiores, tal vez de fuera de la simulación. En la casa había un cable eléctrico y no sé qué estaba pensando, pero le quité todo el recubrimiento aislante y luego lo conecté directamente al enchufe de la pared, sosteniéndolo con ambas manos. Me quemé las manos, la cara y hasta se me quemó todo el vello del rostro. Y a mis pies había un segundo ser. Eran muy altos y llevaban túnicas color marrón y no podía ver sus rostros porque tenían capuchas. Yo diría que eran una fuerza vital de dimensiones superiores, tal vez de fuera de la simulación. El cuerpo empezó a funcionar distinto, porque cuando pasas por algo así, tu metabolismo cambia. Y te cuento lo que pasó. Fue a plena luz del día. Yo no podía hablar ni explicarle a mi mamá lo que me había ocurrido, porque estaba en shock. En aquella época los doctores aún iban a las casas y yo estaba acostado en mi cama en una esquina de la habitación con una pared atrás y otra a un lado. De repente yo sentí dos manos debajo de mi cabeza. Sabía que no podía estar alguien allí porque había una pared detrás. Giré la cabeza y vi a un ser que sostenía mi cabeza con sus manos. A mis pies había otro, y eran muy altos. Vestían túnicas de color granate y no podía verles el rostro porque llevaban capuchas. Greg, ¿y estabas tú fuera de tu cuerpo? No, yo estaba en la cama, estaba completamente consciente. Esa fue la primera vez que me di cuenta de un mundo que otros no podían ver, pero que yo sí veía. Esa experiencia cambió mi forma de pensar por completo. Desde entonces comenzó una comunicación con esas voces, una comunicación que sigue hasta hoy, y yo sé exactamente cómo suenan. Como científico no hablo mucho de eso, porque no hay un contexto adecuado, no puedo explicarlo. ¿Y qué crees que eran, Greg? ¿Ángeles? ¿Guías? Mira, yo no uso esos términos. Creo que son una fuerza vital de una dimensión superior, quizá desde fuera de esta simulación. Esa fue mi primera experiencia con un mundo invisible, pero real, porque lo estaba percibiendo. Y luego, unas semanas después, casi me ahogo en una piscina. Y mientras me hundía, sentí un impulso de soltarme completamente. Fue algo liberador. Y luego una voz me preguntó si yo quería irme de este mundo, a lo cual yo respondí que no. Y en ese momento alguien me sacó del agua. Ahí fue cuando sentí dolor, porque tuvieron que sacarme el agua de los pulmones y de la nariz, pero justo antes de eso, la sensación de rendirme totalmente fue increíble. Esa experiencia se convirtió en un punto de referencia muy poderoso para mí. Greg, quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuándo conociste a Dios por primera vez? No lo sé. Probablemente no pienso en Dios de la misma manera en que tú lo haces. Aquí es donde los textos gnósticos me resultan fascinantes y hay que preguntarse por qué fueron prohibidos. ¿Por qué hubo tanto esfuerzo por mantenerlos ocultos después de que se descubrieron en 1945? Incluso hoy el Vaticano lucha para que algunos nunca se publiquen. Esos textos describen una realidad mucho más cercana a la nuestra, ¿sabes? Hablan de una realidad última a la que llaman el mónada, que es pura energía, pura luz. Para mí, eso es Dios. Y debajo de esa fuente hay fuerzas que han creado copias artificiales. Existen dioses locales, por así decirlo, que son seres muy poderosos, pero no son el ser. Y de vez en cuando alguien de ese reino entra en nuestro mundo y nos muestra lo que es posible. Y lo hace no para que lo adoremos, sino como recordatorio de quiénes somos realmente. Y eso ha sucedido a lo largo de la historia, y creo que es muy posible en una simulación, como si alguien desde afuera dijera, ¿sabes? Necesitan ayuda, y enviaran a alguien aquí. Lo curioso de una simulación es el tiempo. Aquí puedes vivir 100 años, pero para ellos eso apenas son unos minutos. Hablas con tus guías y les dices, gracias por esperarme 50 años hasta volver a ti.
Y ellos responden, para nosotros 50 años son como un minuto. Así funciona. 100 años aquí pueden ser 10 minutos allá y después vuelves a intentarlo una y otra vez para ver cómo puedes mejorar. Ahora, en muchos lugares se me conoce por hablar sobre el bien y el mal y sobre los códigos escritos en nuestro ADN y en la Biblia. Y la pregunta es, ¿cómo encaja todo esto? Creo que un buen punto de partida, antes de entrar en los detalles de mi libro, es compartir mi misión y la perspectiva desde la cual hago todo lo que hago. Mi misión es simple: amar a este mundo y a su gente hacia la paz que sé que es posible. No es solo un interés, creo que tiene que ver con mi herencia, porque tengo sangre cherokee y sangre hebrea, y ambas tradiciones han vivido guerras y mucho sufrimiento. Muchos saben que trabajé en la industria de la defensa durante la Guerra Fría y fue una época muy peligrosa, cuando las superpotencias estuvieron a punto de hacer lo impensable. Dos veces se presionó el botón para lanzar armas nucleares sobre poblaciones civiles y en ambas ocasiones, misteriosamente, la tecnología falló. Eso es un tema aparte. Pero siempre sentí que si sabemos dónde mirar en el pasado y cómo observar lo que quienes nos precedieron nos dejaron, podríamos encontrar una forma de acabar con el dolor y el sufrimiento, con las atrocidades que hemos visto en nuestra vida en el siglo XX y que ahora se repiten de nuevo en el siglo XXI. Mi pasión ha sido mirar nuestro pasado no simplemente como una forma de pensar antigua y obsoleta, y que uno deja atrás porque somos personas modernas ahora. Pero no, lo que yo veo es continuidad.